Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión. Llegamos al epicentro de la semana, es miércoles y ya los mercados se preparan para ir recibiendo las grandes referencias macroeconómicas que esperan a lo largo de esta semana, a partir de este jueves, este viernes, ese dato de PIB de la primera economía del mundo, ese dato del PCE, del deflactor al consumo, clave en la lectura de la batalla contra la inflación por parte de la Reserva Federal, esa institución de Jerome Powell que en las últimas horas ha escuchado como uno de sus miembros, Bowman, ha señalado cómo incluso volvería, lo ha vuelto a poner sobre la mesa, no descartaría una subida de tipos de interés si la batalla contra la inflación no avanza. Esos temores que son los que menos gustan al mercado y llegan tras haber visto una jornada de signo mixto en Wall Street, donde tras 3 jornadas de caídas el S&P 500 ha vuelto a las alzas. Nvidia también, viendo cómo el Nasdaq, viendo cómo Nvidia se recuperaba después de acumular una caída del 13% en 3 sesiones. Una tecnología que ha vuelto a servir de motor para el movimiento del mercado americano y que a esta hora, con movimientos estrechos en futuros, quiere seguir extendiendo las alzas, con esa excepción que ha sido y quedándose rezagado el índice del Dow Jones, que era el que mejor se había comportado en el arranque de la semana, viendo esa apuesta de los inversores por bancos y por esas energéticas, mirando a ese consumo, a esa demanda de energía, de petróleo, de cara al verano del hemisferio norte. Sin lugar a dudas, todo esto en unos mercados que siguen asistiendo a las grandes referencias de una mañana en la que los grandes asuntos pasan sin lugar a dudas también por el tablero internacional, más allá, ojo, que también le dedicaremos espacio a lo que pasa aquí en España, donde, para los que no vean desde fuera, después de 5 años y medio de bloqueo, hay acuerdo entre los dos principales partidos, el del PSOE y el del Partido Popular, para renovar el Consejo General del Poder Judicial, aunque eso sí, bajo la mirada atenta de Bruselas. Con todo esto, por supuesto, la crónica de la mañana, la tensión del tablero internacional, nos hace mirar a los grandes asuntos que despiertan la atención del tablero internacional y en concreto mirando a Europa. Nos encontramos en cuenta atrás para que este jueves arranque la cumbre de líderes de la Unión Europea, una cumbre a la que se llega de forma presencial. Recordemos, la semana pasada asistíamos a esa cumbre informal tras las elecciones europeas y en las que la semana pasada no había acuerdo sobre quiénes se iban a sentar en los principales asientos, en los principales puestos de las principales instituciones comunitarias. Pues bien, ha habido acuerdo entre ese Partido Popular Europeo y ese Partido Socialista Europeo, esas grandes familias, para que Ursula von der Leyen repita, tenga ese nuevo mandato al frente de la Comisión Europea. También el ex primer ministro portugués, António Costa, socialista, como presidente del Consejo, y a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, como alta representante de política exterior. Serán los nombres tras ese acuerdo en una videoconferencia en las últimas horas los que lleguen a esa cita presencial clave en un momento en el que seguimos muy de cerca todo lo que está alimentando las tensiones en torno a lo que ha sido la lectura de las urnas en las elecciones europeas, con ese ascenso de la derecha, de la extrema derecha, y también, por supuesto, con lo que está pasando dentro de la propia Francia con la convocatoria de ese adelanto electoral. Por partes, en Francia, anoche veíamos ese primer debate electoral antes de la primera vuelta que se va a vivir este fin de semana, y tanto el macronista, el hasta ahora primer ministro Gabriel Attal, como el líder de la parte de la izquierda, también Manuel Bompard, trataban de atacar a lo que es el candidato por parte de la derecha de Marine Le Pen, de de esa lectura en la que estaba Joan Bardella, estuvo defendiéndose de los ataques y señalando cómo lo que se merece Francia
es un gobierno que piense en ellos y que les diga la verdad, mientras Marine Le Pen ha criticado esas declaraciones, esas advertencias de Emmanuel Macron, del presidente de Francia, señalando cómo un ascenso de las agendas de las extremas, derecha e izquierda, podría llevar una guerra civil. Críticas, como decimos, atención, de los líderes europeos en torno a lo que está pasando en Francia de cara a esas elecciones, a la Asamblea Nacional y, por supuesto, lo que ha sido el inicio en esas relaciones con Ucrania tras esos 2 años y medio de guerra, desde que comenzase en febrero de 2022 la invasión de Rusia, como la Unión Europea ha iniciado las conversaciones de adhesión con Ucrania, situándose sin lugar a dudas en lo que es el pistoletazo de salida para esa adhesión, y se ha llevado a cabo en esa primera reunión intergubernamental en el que se ha visto el gobierno ucraniano con las autoridades comunitarias, y por lo que Estados Unidos ya ha felicitado a Ucrania, Kiev, hablando de una importante victoria en el camino hacia la integración europea. Todo esto, por supuesto, en un momento en el que, como decimos, entre los grandes asuntos que centran la atención internacional, seguimos muy pendientes de los grandes asuntos del tablero internacional. Por cierto, que mirando al conflicto en Oriente Medio, a esta hora Reuters de lo que está informando es cómo esas tensiones en torno a Oriente Medio, esa crisis en el Mar Rojo, está afectando a lo que está siendo el principal puerto de contenedores de Singapur, que está llegando al peor momento desde la pandemia, precisamente por lo que están siendo los cuellos de botella, los cambios de ruta para evitar los ataques de los hutíes, y según informa, la congestión portuaria mundial ha alcanzado su nivel más alto en 18 meses, con el 60% de los barcos esperando fondeados ubicados en Asia. Tensión de un tablero internacional que, por supuesto, nos hace mirar también de cerca aquí lo que está pasando en España, aunque en realidad en suelo comunitario el Partido Popular y el Partido Socialista han acordado la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la mediación de Bruselas, con 5 años y medio de bloqueo. Por supuesto, cada una de las partes reivindicando lo que ha sido su fuerza para sacar adelante este acuerdo, que sin embargo ha gestado todas las críticas por parte de los apoyos del gobierno, de todos los partidos que le ayudan a sustentarse en el poder, y que sin lugar a dudas se ha convertido en el punto, en el blanco de las miradas. Hoy, por cierto, a partir de las 9 de la mañana, ese cara a cara en la sesión del control de gobierno va a poner por primera vez a Pedro Sánchez, al presidente y al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en ese cara a cara tras ese acuerdo en el que, por otra parte, lo que ha dicho Núñez Feijóo es que lo que ha conseguido es un avance para la democracia, un éxito, y además señalando cómo se frena el ansia del PSOE de colonizar el Poder Judicial. Por parte, por supuesto, del resto de partidos, por ejemplo, Vox, lo que dice es que el Partido Popular ha consumado su traición a España por esa alianza con el Partido Socialista, y, en definitiva, lo que sí es ese acuerdo que finalmente se consigue y que se ha auspiciado bajo la, como decimos, la Unión Europea, en concreto con la presencia de la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova. Lo que era en esa firma que hemos visto por parte del ministro de la Presidencia, de Félix Bolaños, y también del vicesecretario de Acción Institucional del PP, de González Pons, es precisamente ese acuerdo de renovación en el poder, el Consejo General del Poder Judicial, en el que, por supuesto, las grandes líneas pasan por cómo cada uno de los grandes partidos elige a 10 vocales, se las reparten al 50% el número de vocales, y siguiendo lo que son otros compromisos que se sillan, que se firman y que a los que se comprometen a partir del acuerdo en la jornada de ayer. El Gobierno no puede señalar al presidente del Tribunal Supremo, serán los nuevos vocales del Consejo los que cojan al magistrado que presida el alto tribunal, y también otras medidas como reforzar la independencia del Poder Judicial o reformar la ley orgánica del Poder Judicial. También prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado, mirando a lo que ha sido la última crisis en torno precisamente a la figura de Dolores Delgado en ese puesto en la Fiscalía del Estado. Y, por supuesto, en múltiples lecturas, como decimos, acuerdo bajo el auspicio de Bruselas
críticas y reivindicaciones de éxito por parte dependiendo de quién sea el que haga la lectura. Es un día en el que, sin lugar a dudas, las claves de la diplomacia, los asuntos nacionales y a la espera de la macro, centran la actualidad del día, aunque sin lugar a dudas Europa y esa cuenta atrás de cara a esa cumbre de líderes del jueves y del viernes, mirando a los siguientes pasos en Francia y en esa adhesión a Ucrania, sientan la atención internacional. Minutos pasan de las 7 de la mañana y nosotros seguimos avanzando en este primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión. Actualidad que pasa por las noticias de última hora que escriben la crónica de esta mañana del 26 de junio y que nos hace mirar a Asia a esta hora. Seúl ha denunciado que la última prueba de misiles balísticos de Corea del Norte, llevada a cabo este miércoles, ha terminado en un fracaso. Prueba que ha tenido lugar después de que Pyongyang protestase por el reciente despliegue regional de un portaaviones estadounidense para un ejercicio militar trilateral con Corea del Sur y Japón. El Estado Mayor Conjunto surcoreano ha informado de que Pyongyang estaba lanzando ese misil balístico desde la región de su capital esta madrugada. Dice que el misil fue lanzado hacia las aguas orientales del norte, pero se sospecha, según sus datos, que el lanzamiento habría sido y habría terminado en un fracaso. Añade que las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y de Estados Unidos están analizando los detalles del lanzamiento y no explica de momento las razones por las que se habría provocado el fallo. El Ministerio de Defensa de Japón ha señalado que también había detectado el lanzamiento de ese misil balístico por parte del régimen norcoreano, mientras que la agencia de noticias Yonhap ha informado de que ese misil habría volado unos 250 kilómetros, señalando que Corea del Norte habría probado un misil hipersónico. Los medios japoneses han informado que el proyectil norcoreano ha caído fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Y a esta hora también clave lo que ha pasado este miércoles con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que ha quedado libre, tal y como les venimos contando este miércoles, después de declararse culpable de violar la ley de espionaje estadounidense ante un tribunal en el territorio insular estadounidense de Saipan, en el Pacífico, con un acuerdo que le permite regresar directamente a casa en Australia. Assange vuelve a su país de origen, donde podrá continuar con su vida tras 14 años de batalla judicial. Durante la audiencia de 3 horas, Assange se ha declarado culpable de ese cargo penal de conspiración para obtener y revelar
documentos clasificados de defensa nacional, pero ha señalado que creía que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la que protege la libertad de expresión, protegía sus actividades. La abogada de Assange asegura que el reconocimiento de culpabilidad sienta un precedente peligroso y advierte a todos los periodistas del mundo. Finalmente, Assange, tras declararse culpable, no tendrá que ingresar en prisión, ya que por parte de la justicia estadounidense se entiende que los 5 años en la prisión del Reino Unido ha cumplido con esa pena. Y por supuesto atentos también a esta hora a lo que está siendo el devenir de las negociaciones en Europa. La cumbre de líderes europeos que arranca este jueves en Bruselas llega con acuerdo para los asientos en las principales instituciones comunitarias. Acuerdo para el reparto de poder en el que las grandes familias de populares, socialistas y liberales han decidido presentar a Ursula von der Leyen para un segundo mandato al frente de la Comisión Europea, al ex primer ministro portugués, el socialista António Costa, como presidente del Consejo, y a la primera ministra de Estonia, la liberal Kaja Kallas, como alta representante de la política exterior. Reunión y acuerdos vía videoconferencia alcanzado por los primeros ministros, el griego, el polaco, también el presidente español, el canciller alemán o el presidente galo Emmanuel Macron y el holandés, el primer ministro holandés que pasará a la OTAN, Mark Rutte. Ahora este pacto debe ser refrendado en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Bruselas. Y en Europa, en Bruselas, por supuesto, muy pendientes de lo que va a traer los próximos días de cara a la primera vuelta de las elecciones en Francia. Anoche debate electoral de la primera vuelta de esas negociaciones a la Asamblea Nacional del sábado. Joan Bardella, el favorito de la extrema derecha, el de Agrupación Nacional, y al que trataban de atacar el macronista y hasta ahora primer ministro Gabriel Attal y el representante de la izquierda Manuel Bompard. Attal ha acusado a sus contendientes de prometer la luna a los franceses en un debate en el que se han focalizado en los ataques contra el candidato del partido de Le Pen. El de la derecha estuvo a la defensiva y dijo que los franceses se merecen un gobierno que les quiera, mientras la líder del partido, Marine Le Pen, ha calificado de alarmista las declaraciones de Macron ante el riesgo de una guerra civil, cuando este fin de semana advertía que las agendas de los bloques de la extrema derecha e izquierda enfrentan a los pueblos del país entre sí. Declaraciones que llegaban mientras el partido de Macron balazaga en las encuestas, y Le Pen decía que los comentarios de Macron demuestran que sabe que está perdido. Europa pendiente de las elecciones en Francia, pero por supuesto también pendiente de las negociaciones de adhesión. La Unión Europea abre negociaciones con Ucrania 2 años y 4 meses después de la solicitud de adhesión. El bloque comunitario ha dado el pistoletazo de salida con la primera reunión intergubernamental tan solo 2 años y 4 meses después de que se solicitase de forma oficial el ingreso. La cita entre el gobierno de Kiev y el bloque comunitario ha tenido lugar en Luxemburgo tras la reunión de ministros de Asuntos Europeos y fija el inicio de las conversaciones entre Kiev y el club comunitario. Según el primer ministro ucraniano, Denis Mihal, comienza un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos y habla de una importante victoria en el camino hacia la integración europea. Y mientras, mirando al campo de batalla, al conflicto y a los actores de ese conflicto, las autoridades rusas y ucranianas han informado en las últimas horas del intercambio por parte de cada uno de 90 militares que han sido tomados como prisioneros durante la guerra, cuando se cumplen ya cerca de 2 años y medio del inicio de la invasión. El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado la entrega de 90 militares ucranianos a cambio de otros tantos rusos. Asimismo, ha informado de la participación de Emiratos Árabes Unidos como intermediarios. Según el Ministerio de Defensa ruso, los militares liberados van a ser llevados a Moscú para recibir tratamiento y rehabilitación
en instituciones médicas del Ministerio y todos recibirán asistencia médica y psicológica necesaria. Y en medio del delicado tablero internacional y mirado a los distintos puntos calientes, a esta hora de la mañana destaca los efectos del conflicto en Oriente Medio que se extienden después de que se desatase la guerra tras los ataques sorpresivos de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre y que desembocaron en los ataques de los hutíes, esas milicias apoyadas por Irán, en el Mar Rojo. Pues bien, a estas alturas, la congestión en el puerto de contenedores de Singapur está en su peor momento desde la pandemia del coronavirus. Es una señal clara del impacto de esa crisis del Mar Rojo y cómo está asestando un cambio de ruta de los buques para evitar ataques y ha perturbado el transporte marítimo mundial, en el que también han aparecido cuellos de botella en otros puertos asiáticos y europeos. Los minoristas, fabricantes y otras industrias que dependen de los gigantescos buques portacontenedores de nuevo luchan contra el aumento de las tarifas de esos fletes, los atascos en los puertos y la escasez de contenedores vacíos, incluso cuando muchas empresas orientadas al consumo buscan aumentar sus inventarios de cara a la temporada alta de compras de finales de año. La congestión portuaria mundial ha alcanzado, según recoge Reuters a esta hora, su nivel más alto en 18 meses, con el 60% de los barcos esperando fondeados ubicados en Asia, recogiendo datos marítimos de Linerlytic. A mediados de junio aguardaban en esos fondeaderos buques con una capacidad total de más de 2,4 millones de unidades de contenedores equivalentes a 20 pies, pero a diferencia de lo que ocurrió durante la pandemia, no es por una oleada de compras por parte de personas confinadas lo que inunda los puertos. Los mercados pendientes del escenario del comercio mundial, pero por supuesto también de la política monetaria. Y en las últimas horas hemos escuchado hablar a la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, que ha señalado que no es el momento adecuado para empezar a bajar los tipos de interés. Sin embargo, ha ido más allá, señalando incluso que estaría dispuesta a subir esos tipos si la inflación no retrocede. En un discurso adelantado apuntaba que si los datos entrantes indican que la inflación se mueve de manera sostenible hacia el 2%, entonces sí sería apropiado reducir los tipos para evitar que esa política sea demasiado restrictiva. Vamos a escucharla. But should the incoming data indicate that inflation is moving sustainably toward our 2% goal, it will eventually become appropriate to gradually lower the federal funds rate to prevent monetary policy from becoming too restrictive. However, we're still not yet at the point where it's appropriate to lower the policy rate. In my view, we should consider a range of possible scenarios that could unfold when considering how the FOMC's monetary policy decisions may evolve. I remain willing to raise the target range for the federal funds rate at a future meeting should progress on inflation stall or even reverse. Given the risks and uncertainties regarding my economic outlook, I will remain cautious in my approach to considering future changes in the stance of policy. Reducing our policy rate too soon or too quickly could result in a rebound in inflation, requiring further future policy rate increases to return inflation to 2%. Pendientes los mercados, por supuesto, de la política monetaria, de los próximos datos macro que vamos a conocer y además, tras haber visto cómo en la jornada de ayer el signo mixto se asentaba en las principales plazas, en los índices rectores de Wall Street, de nuevo apoyados en el Nasdaq y el S&P en el movimiento de Nvidia. Pero con permiso de estos grandes asuntos de los índices del mercado, la actualidad del día, sobre todo hablando desde aquí, desde España, pasa sin lugar a dudas de lo que ha sido un hito. Tras 5 años y medio de bloqueo, el Partido Socialista y el Partido Popular han alcanzado un acuerdo bajo la mediación de la Comisión Europea para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El pacto que ha suscrito el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, bajo la asistencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, consiste en que los socialistas eligen a 10 vocales y los populares a otros 10 de esos 20 que integran al Consejo General del Poder Judicial. Reparto al 50%, acuerdo que llega en medio de lo que es la recomendación de la Comisión Europea
en su informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023. Entre los puntos acordados clave, el Gobierno no va a poder señalar al presidente del Tribunal Supremo y serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado que presida el alto tribunal. Junto a este compromiso, además, ambos partidos acuerdan una larga lista de medidas enfocadas, según apuntan, a reforzar la independencia del Poder Judicial, como reformar la ley orgánica del Poder Judicial y cambiar el modelo de elección de los vocales del Consejo. El acuerdo implica la prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado. En cuanto a la valoración sobre el acuerdo, múltiples lecturas. El líder de los populares, Feijóo, subraya que ni el PSOE ni el PP van a controlar el Poder Judicial. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, lo celebraba por considerar que era un imperativo constitucional, y Pons, desde el Partido Popular, afirmaba que el pacto garantiza la independencia del Poder Judicial. Por poner las voces, las valoraciones de lo que ha supuesto este anuncio, vamos a poner sobre la mesa las declaraciones del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que era el encargado de dar la noticia y celebraba el fin de la anomalía institucional. Decía que el acuerdo entre los principales partidos bajo la mediación de la Comisión Europea, y señalando que era un gran día para la de la democracia para recuperar la normalidad institucional. Vamos a escucharle. Comparezco ante todos ustedes para anunciarles, informarles de lo que ya saben. Con gran alegría, por fin podemos decir que ha habido un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para, 5 años después, renovar el Consejo General del Poder Judicial gracias a la mediación de la Comisión Europea. Es un acuerdo que pone fin a una anomalía institucional, a una anomalía constitucional que tenía nuestro país desde hace 5 años. Devuelve la normalidad a un poder del Estado como es el Poder Judicial. Hoy, por tanto, es un gran día para nuestra democracia, es un gran día para nuestro Estado de Derecho, es un gran día para la justicia en España, porque se recupera la normalidad institucional en un poder como es el Poder Judicial. Desde hoy, en España, los 3 poderes, el Gobierno, las Cortes Generales y el Poder Judicial, funcionan con normalidad institucional. Por eso hoy es un gran día para nuestra democracia y también para nuestro Estado de Derecho. Y también hoy demostramos que las crisis más graves, que los desacuerdos más profundos se pueden resolver gracias al acuerdo, a la negociación y al entendimiento entre partes que son diferentes. Quiero decirles también que hoy el acuerdo responde a un clamor de la sociedad española que pedía que este acuerdo se hiciera realidad. Desde luego en el Poder Judicial. Las asociaciones judiciales de distintas sensibilidades lo han pedido. Ayer lo pidió la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. La gran mayoría de los grupos parlamentarios también lo solicitaba. Y, por supuesto, la carrera judicial prácticamente en pleno. Y hoy conseguimos ese acuerdo, conseguimos devolver esa normalidad. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que, por cierto, va a verse en el primer cara a cara con Pedro Sánchez después de alcanzarse este acuerdo en la sesión de control al Gobierno, también valoraba muy positivamente y defendiendo el peso que ha tenido el Partido Popular en este acuerdo y señalando que se ha frenado cualquier ansia del PSOE de colonizar el Poder Judicial. Vamos a escucharle. Si era la intención, se ha refrenado cualquier ansia que el Partido Socialista pudiese tener en colonizar el Poder Judicial con los mismos métodos que está colonizando otras instituciones del Estado. Porque se ha impuesto la imposibilidad de intromisión política en la justicia para esta renovación y para las siguientes. La independencia queda pues asegurada para la conformación del nuevo Consejo, para su funcionamiento y para posteriores renovaciones. Digo que la independencia judicial queda asegurada para la formación del nuevo Consejo porque ya esta renovación se hace con los criterios de idoneidad que figuran en el Plan de Calidad Institucional que yo mismo firmé el 23 de enero del año 23 en Cádiz. Por tanto, los nuevos integrantes del Consejo General del Poder Judicial habrán de cumplir todas y cada una de los requisitos que se concretarán en el texto de ley orgánica pactado. Y también porque ninguna sensibilidad podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo. Por primera vez, digo por primera vez, serán los vocales, exclusivamente los vocales, los que escojan al magistrado o magistrada que
asuma la presidencia del Alto Tribunal sin ningún tipo de orientación previa. He dicho también que la independencia judicial también queda asegurada para el funcionamiento del Poder Judicial en los próximos años. Y así es, porque todas las decisiones, sin excepción, tendrán que adoptarse con mayoría reforzada. Todos los nombramientos de las vacantes del Tribunal Supremo, todos los nombramientos de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y también los nombramientos de los presidentes de las audiencias provinciales. Incluso la designación de los jueces del CNI. Todo esto lo serán por acuerdo de las 3/5 partes del Consejo. Y por último, también era fundamental para nosotros, la independencia judicial queda asegurada en las posteriores renovaciones. Así, a la vez que se afronta la actualización del Consejo, simultáneamente, como habíamos pedido, se aprobará una nueva ley orgánica en el mismo pleno en el que se vote la lista de los nuevos miembros del Consejo General. En ella, los criterios de independencia de la Declaración de Cádiz, insisto, serán de obligado cumplimiento siempre. Y también se impiden por ley las puertas giratorias de la Fiscalía, con prohibición expresa de que un ministro o una ministra pueda ser fiscal general del Estado. Nunca más ocurrirá. Críticas, sin embargo, entre el resto de los partidos, los socios del Gobierno y el líder de Vox, Santiago Abascal, que acusaba al Partido Popular de Núñez Feijóo de consumar la traición a España y vender el Consejo General del Poder Judicial a Pedro Sánchez con un reparto de jueces. Denunciaba además cómo el acuerdo llega en medio de la corrupción que rodea a Pedro Sánchez y en medio de los ataques del presidente a los jueces. Vamos a escuchar a Santiago Abascal. Muy buenas tardes. Hoy se ha consumado la traición del Partido Popular y la estafa a sus electores. Después de entregar el Tribunal Constitucional a Pedro Sánchez, hoy le entregan el Gobierno del Poder Judicial con un reparto de jueces y lo hacen en mitad de la corrupción que persigue a Pedro Sánchez, a su entorno político y familiar, y lo hacen en mitad de un golpe de Pedro Sánchez contra el Estado de Derecho, contra la independencia de la justicia y contra la igualdad de los españoles ante la ley, porque eso es lo que representa la ley de amnistía. Lo hacen en un momento en el que Pedro Sánchez está atacando a los jueces. Desde el Gobierno se ha intentado amedrentar al juez que está intentando investigar la corrupción de la familia de Sánchez, y lo hacen, lo hemos sabido hoy, según el señor González Pons, después de 2 años de negociaciones ininterrumpidas entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, cuando el Partido Popular sacaba a la gente a la calle contra el golpe de Pedro Sánchez, el Partido Popular seguía negociando el reparto de los jueces con este Gobierno. Es una estafa a los electores que demuestra que son lo mismo y nos van a tener enfrente, por supuesto, y votaremos en contra de este acuerdo. 9 de la mañana, sesión de control al Gobierno. Veremos lo que se dice en ese hemiciclo. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo en ese hemiciclo. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.